giras la cabeza, levantas el brazo o das un paso, miles de movimientos ocurren en tus articulaciones. Estos pequeños desplazamientos, conocidos como movimientos acrocinemáticos, son esenciales para la función normal de nuestro cuerpo. Nosotros somos Diana, Soledad y Sebastián, y hoy vamos a ver qué pasa dentro de nuestras articulaciones con ayuda de este esqueleto y con la ciencia de la biomecánica. En la articulación atlanto-occipital, en el movimiento de flexión del cuello, el cóndilo occipital se desplaza hacia posterior sobre el atlas. En la articulación atlanto-occipital, en el movimiento de extensión, el cóndilo occipital se desliza hacia anterior sobre el atlas. En la articulación atlanto-occipital, en el movimiento de inclinación del cuello, el cóndilo derecho se desplaza hacia anterior y medial, mientras que el cóndilo izquierdo se desplaza hacia posterior y lateral. En la articulación atlantoaxial, el atlas rota sobre el axis, permitiendo el clásico gesto de no. En la articulación intervertebral, en el movimiento de flexión, el cuerpo vertebral se desliza hacia anterior. En la articulación intervertebral, en el movimiento de extensión, el cuerpo vertebral se desliza hacia posterior. En la articulación intervertebral, el cuerpo vertebral se desliza hacia el lado de la inclinación. En la articulación intervertebral, en el movimiento de rotación, el cuerpo vertebral rota sobre el disco. La glenohumeral es una articulación esférica. En el movimiento de flexión, la cabeza del húmero se desliza hacia posterior. En el movimiento de extensión, la cabeza del húmero se desliza hacia anterior. En el movimiento de abducción, la cabeza del húmero se desliza hacia inferior. En el movimiento de aducción, la cabeza del húmero se desliza hacia superior. En el movimiento de rotación interna, la cabeza del húmero se desliza hacia posterior. En el movimiento de rotación externa, la cabeza del húmero se desliza hacia anterior. La esternoclavicular actúa como eje. El extremo interno se desliza hacia posterior en la flexión del hombro. En la extensión del hombro, su extremo interno se desliza hacia anterior. En la articulación esternoclavicular, en la abducción del hombro, el extremo interno clavicular se desliza hacia inferior. En la articulación esternoclavicular, en el movimiento de aducción del hombro, el extremo interno clavicular se desliza hacia superior. Cuando hay una rotación interna de hombro, el extremo interno clavicular se desliza hacia posterior. Cuando hay una rotación externa de hombro, el extremo interno clavicular se desliza hacia anterior. En la articulación escapulotorácica, en la flexión de hombro, el ángulo inferior de la escápula se desliza hacia superior. En la articulación escapulotorácica, en el movimiento de extensión del hombro, el ángulo inferior de la escápula se desliza hacia inferior. En la articulación escapulotorácica, en el movimiento de abducción de hombro, la escápula realiza abducción. En la articulación escapulotorácica, en el movimiento de aducción del hombro, la escápula realiza aducción.
En la articulación húmero-cubital, durante la flexión del codo, el cúbito se desliza y rueda anteriormente sobre la tróclea del húmero. En la articulación húmero-cubital, durante la extensión de codo, el cúbito se desliza y rueda posteriormente sobre la tróclea del húmero. En la articulación húmero-radial, en el movimiento de flexión, la cabeza del radio se desliza y rueda anteriormente sobre el cóndilo humeral. En la articulación húmero-radial, durante la extensión de codo, la cabeza del radio rueda y se desliza hacia posterior sobre el cóndilo humeral. En la articulación radio-cubital proximal, durante el movimiento de supinación, la cabeza del radio rota hacia lateral sobre el cúbito. En la articulación radiocubital proximal, en el movimiento de pronación, la cabeza del radio rota hacia medial sobre el cúbito. En la articulación radiocubital distal, en el movimiento de supinación, el radio rota hacia lateral sobre el cúbito. En la articulación radiocubital distal, en el movimiento de pronación, el radio rota hacia medial sobre el cúbito. La articulación radiocarpiana, en el movimiento de flexión, el trapecio se desliza hacia anterior sobre la glenoide radial y escafoides. En la articulación radiocarpiana, en el movimiento de extensión de muñeca, el trapecio se desliza hacia posterior. En la articulación radiocarpiana, durante el movimiento de desviación radial, el carpo rueda en conjunto y el semilunar se desliza por debajo del radio. En la articulación radiocarpiana, en el movimiento de desviación cubital, el carpo gira en conjunto con el trapecio y el trapezoide ascienden y el hueso grande desciende. En la articulación interfalángica proximal, en la flexión de dedo, la base de la falange media se desliza hacia anterior sobre la cabeza de la falange. En la articulación interfalángica proximal, durante la extensión del dedo, la base de la falange media se desliza hacia posterior sobre la cabeza de la falange. En la articulación coxofemoral, en el movimiento de flexión, la cabeza del fémur rueda hacia anterior y se desliza hacia posterior. En la articulación coxofemoral, en el movimiento de extensión, la cabeza del fémur rueda hacia posterior y se desliza hacia anterior. En la articulación coxofemoral, durante el movimiento de abducción, la cabeza del fémur rueda hacia lateral y se desliza hacia inferior. En la articulación coxofemoral, en el movimiento de aducción, la cabeza del fémur rueda hacia medial y se desliza hacia superior. En la articulación coxofemoral, en el movimiento de rotación interna, la cabeza del fémur rueda hacia anterior y se desliza hacia posterior. En la articulación coxofemoral, durante el movimiento de rotación externa, la cabeza del fémur rueda hacia posterior y se desliza hacia anterior. En la articulación femorotibial, en el movimiento de flexión, la tibia se desliza hacia posterior sobre los cóndilos del fémur. En la articulación femorotibial, en el movimiento de extensión de rodilla, la tibia se desliza hacia anterior sobre los cóndilos del fémur. En la articulación tibio-peronea astragalina, durante la dorsiflexión, el astrágalo se desliza hacia posterior. En la articulación tibio-peronea astragalina, durante la plantiflexión,
El astrágalo se desliza hacia anterior.